Esta segunda parte del video la estoy grabando mucho después de la primera y asumo que habrá una tercera parte porque el tiempo que pensaba tener hoy se me va a cortar bastante porque no hubo Jumanji. Pero más que nada esto lo estoy haciendo porque es apenas una oportunidad que tengo para estar solo en la casa para grabar estos videos, al punto de que no llegué a hacer lo que tenía que hacer antes del cambio de gobierno, que era una de mis metas. Más allá de que ahora pienso que en una de esas es mejor que no haya pasado, ya que si no esto se tomaría como un ataque político al Frente Amplio, cosa que no es, sino que es un ataque contra una práctica que es la corrupción, además todas las otras cosas que comenté en diferentes videos. Como ven, me corté el pelo y me afeité porque cuando me puse a editar los videos anteriores me di cuenta que parecía una bomber uruguayo, así que creo que así estoy un poquito más humano. Empecemos por lo más importante, y es que la idea de esto es que nadie salga lastimado, con excepción de mí, y en el caso de que ocurra o que mismo te haga pasar hasta un mal rato a los familiares de la gente que está en la Dirección Nacional de Cultura, me disculpo de antemano, pero es la única forma que encontré para llamar la atención, o que me quedó para hacerlo, sobre este problema dentro de los fondos de incentivo cultural, el cual considero un gran sistema para financiar proyectos culturales, pero del cual también se ha usado a más no poder, destruyendo vidas como la mía, al punto de que al día de hoy valgo más muerto que vivo. A la vez quiero recalcar que mi plan no es quemar ningún papel que pueda ser usado en una investigación, y de pasar algo así no tuve absolutamente nada que ver. Y si lo advierto es porque esta práctica pasó en más de una ocasión previo al cambio de gobierno, y como si bien, pese al mismo, de todas formas las personas que están al cargo de esta oficina son las mismas, puede que en una de esas aprovechen para sacarse de encima alguna documentación que les sea incómoda, cuando yo no quiero que desaparezca nada de eso para que quede como prueba, ya que espero que se haga una investigación sobre mis denuncias, algunas de las cuales están incluidas en los reportes de la Contraloría General de la Nación y la Auditoría Interna de la Nación, que son en contra de los fondos de incentivo cultural y el CONAEF, las cuales no solo no se solucionaron, sino que a cambio de eso tienen el plan de eliminar a los fondos de incentivo cultural. Pienso que como forma de que esto pase al olvido y no se culpe a los responsables, más allá de que el día de hoy hay otra denuncia penal al respecto, reiniciada por la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Profesional, después de que el fiscal a cargo del caso haya archivado el caso, después de que la doctora Romero, de la Dirección Nacional de Cultura, le diera pruebas que no correspondían al tiempo de la denuncia, con lo que eso se archivó de forma fantasma, con pruebas falsas, ya que lo que se dio para archivarlo, como mínimo, excede lo engañoso. Como este video va a ser un popurrí de varias cosas, de la misma forma que lo van a hacer, creo que los dos que le van a seguir a este, tengo bastante que grabar y poco tiempo y aún menos oportunidades de hacerlo. Vamos a hablar de algunas cosas que me quedaron colgadas. Empezando por qué lo hice. Primero, porque toda la joda que se armó en los fondos de incentivo cultural me fundió, me dejó sin programa de televisión, primero sin el de radio y ahora sin el de televisión y sin absolutamente nada, pese a que hice un juicio. Los intereses que se le cobrarían a la plata que al día de hoy estoy debiendo van a exceder cualquier cosa que me vayan a dar en una resolución del juicio, que primero se dará dentro de mucho tiempo. Parte tengo que darlo al abogado y las cifras que tuve que dar fueron ya de lo que debía hace un año. Habría que sumar los intereses que debo al día de hoy y los que deberé para cuando reciba esa plata, con lo que ni siquiera voy a poder cubrir eso, con lo que de nuevo valgo más muerto que vivo.
Eso sin contar que esta situación destruyó a mi familia desde todos los puntos de vista que se puedan mirar. Segundo, pese a los informes de la Contaduría General de la Nación y la Auditoría Interna de la Nación, en donde se dice abiertamente que robaron e hicieron de todo, igual no pasó nada. Y hasta cuando estos informes me dan la razón de las cosas que vengo denunciando desde el 2016, al ser el primero que inició una investigación sobre esto, sinceramente, por haber sido un afectado de estas situaciones, pero pese a todas las pruebas que produje, que me dan la razón a la hora de sacar estos informes, y más allá de que en este momento hay una segunda denuncia penal al respecto de estos hechos, les reitero, no hecha por mí, sino hecha por la Junta de Transparencia y Ética Profesional, la JUTEP, la cual se presentó hace unos 5 meses sin darse señales de vida. Estoy grabando esto el 1 de marzo, día de la Asunción de la Calle, pero solo han salido informes periodísticos por afectados que consideran que tendría que priorizarse el hecho de revivir los fondos porque quieren cerrarlos, ya que estos mismos grupos que están tratando de que sigan los fondos tienen plata trancada ahí y también dejan de funcionar sus proyectos. Y por eso es que han hecho la movida mediática más grande hasta ahora, pero creo que la prioridad tendría que dársele, si bien es importante que se preste atención a estos proyectos culturales, que en muchos casos son espectaculares, que van a dejar de existir sin los fondos, creo que también hay que prestarle atención a los cientos de millones de pesos que salieron de los bolsillos de todos los uruguayos, que al día de hoy como mínimo no se sabe exactamente dónde fueron a parar. No se sabe qué. Creo que bastante claro dónde está. Otro tema que tiene su capítulo en video fue la falta de cobertura que tuvo esto, porque pese a lo que acabo de decir, tanto por parte de los medios de comunicación como por la atención de los políticos a los que concurrí, esto trató de taparse y no se le dio la importancia que debería. Cosa que al día de hoy es tan común y le ha pasado a tantos que en una de esas ni llama la atención, pero eventualmente alguien se cansa y quiere hacer algo al respecto, con lo que considero que una de las pocas diferencias entre usted y yo en este momento, o en el momento de calentura, cuando viste una corrupción, te jodieron los políticos, los sindicalistas, la prensa no reportó algo, la justicia fue injusta, o hasta te robaron en la calle, un malandrín que te sacó la cartera, es que todas las cosas que pensaste en ese momento de impotencia, yo las llevé a cabo. Yo sí hice algo al respecto, aun si me está costando la vida, lo que no sé si será imitado, pero va a hacerse, espero que se haga con tan buenas intenciones como las mías y sobre todo sin lastimar a nadie, porque hasta el más hijo de puta tiene familia que no tiene nada que ver con esto. A su vez, todo lo que les cuento se vio agravado por el hecho de que la UAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública, o AGESIC, me dio una declaración de abuso al respecto de mis pedidos de acceso a la información pública sobre este caso, trancando mi investigación por más de un año, además de crear un precedente para todos los que quieran hacer más de un pedido de acceso a la información pública, ya que este límite del abuso ni siquiera es que se lo está definiendo. Es abuso porque es abuso, pero no se sabe si abuso son 3 o 300 pedidos. Pero la cosa es que al existir, sobre todo dentro de estos parámetros, puede ser usado como una negativa a futuro, como un causal para negar información al público, cosa que está por fuera de la ley. El hecho de que ya me hayan declarado el hecho de pedir información en forma abusiva ya es ilegal, porque esto no existe en la ley, cuando supuestamente cumplen con todo lo otro. Pero
Creo que la prensa, sobre todo, tendría que interesarse en este caso por ser quienes más dependen de esto y muchas cosas que van de Sendik a, no sé, las estaciones de servicio de Soriano, creo que son, se descubrieron por acceso a la información pública, con lo que espero que, ya que estoy dando estos pedidos que hice, a la prensa los tome, o el público en general, porque cualquier persona puede pedir esta información pública que yo estoy pidiendo. Voy a dejar una lista dentro de las pruebas con todas las que yo hice y espero que las reclamen al ministerio primero, que es a quien tienen que referirse, ya que lo quieran o no. Los fondos de incentivo cultural dependen del Ministerio de Educación y Cultura, ya que teniendo estos papeles es que creo que se puede llegar a la verdad, ya que pese a que la UAIP eventualmente coincidió con que mis pedidos eran válidos, o sea, que no eran abusivos, aún si me hicieron perder un año diciendo que sí, todo lo que pueden hacer es exhortar al Ministerio de Educación y Cultura a darme la información, ya que no pueden ni presionarlos ni exigírseles, sino simplemente decirle que lo tienen que hacer y, como pasó en incontables casos anteriormente, simplemente no lo hacen. Además, me gustaría dar a conocer que para muchos puede ser un tema menor, pero también me gustaría exponer los manejos que se dieron para elegir la película que representa a Uruguay en los Oscars. Yo soy un bicho de cine, así que para mí esto es muy importante, por lo que hice un informe, o una serie de informes en realidad, que muestran muchas irregularidades por las que la última película que representó a Uruguay en los Oscars tendría que haber estado descalificada, no por los méritos de la película, sino por el proceso a través del cual fue la seleccionada. Ni siquiera puedo decir que se eligió. Posiblemente la anterior, La Noche de 12 años, también tendría que haber estado descalificada, pero por más esfuerzos que hice para dar a conocer esto y también estar lleno de pruebas y testimonios de primera mano que tengo grabadas y escucharon todo el mundo de las personas involucradas, esto no se dio a conocer, y de seguir así estamos destinados a repetir este proceso de elección a dedo todos los años, con lo que espero que tanto a la prensa como el nuevo director del ICAO vean estos videos, ya que contienen los testimonios de todos los involucrados, demostrando que el proceso se llevó adelante de la forma más turbia que se imaginen. Aún se admito que cualquier mejora al día de hoy tiene que venir de parte de Gerardo Sotelo, que está a cargo que está más arriba del ICAO, creo que exactamente, reitero, estoy grabando esto el 1 de marzo y no sé si es el director del ICAO también, pero él específicamente fue uno de los tantos periodistas que me clavó el visto una y otra vez cuando fui a pedir ayuda para dar a conocer el problema de los fondos de incentivo cultural, aún si tengo que admitir que el ex senador Mieres, actual ministro de Trabajo, fue alguien que no solo se interesó en el caso y ayudó a muchos denunciantes que llegamos hasta él, sino que también aportó pruebas para este caso, pero en el momento que yo hablé con Sotelo, él era un periodista, no un político como ahora, con lo que no tengo más remedio que esperar que esta vez sí le dé importancia que merece este asunto, tanto el de los fondos de incentivo cultural principalmente, pero también el de los Oscars, que es con el que él va a estar conectado en forma específica. Algo que me quedó en el tintero fue explicar qué son los fondos de incentivo cultural, ya que la mayoría no los conoce y hasta los que lo hacen creo que no están muy seguros de cómo funciona. Con lo que les cuento que se trata de un sistema gubernamental para financiar proyectos culturales, el cual en los últimos años ha repartido unos 90 millones de pesos a nivel anual, para haber dado más de 500 millones de pesos desde su creación hasta finales del 2018, a lo que hay que sumar lo que se repartió el año pasado,
que al no haber un control no se sabe cuánto fue, pero por lo que tengo entendido en este momento todavía queda un saldo del dinero que correspondía al 2019. Sin saberse, al menos hasta el momento que estoy grabando esto, si los fondos de incentivo cultural van a seguir en funcionamiento, entre otras cosas porque la señora Magdalena Terra, la representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el CONAEF, que es el grupo que está por encima de los fondos de incentivo cultural, ha hecho esfuerzos para que no se financie los fondos de incentivo cultural en el año 2020 y de acá para adelante. Ya que, para que los que no lo saben, los fondos de incentivo cultural funcionan así. Primero, se aprueban los proyectos, que pueden ser de todo tipo: un museo, un disco, un libro, una película o un programa de televisión y radio como el nuestro, el cual tiene que pasar por un proceso de selección que, en mi opinión, no es del todo limpio, y al menos hasta la última elección hubo muchas cosas que me llamaron la atención, ya que yo, por ejemplo, sé de proyectos que son declarados de interés cultural tanto por el Ministerio de Educación y Cultura y hasta por la UNESCO, que llevan varias ediciones a través de los años, pero por motivos que ni los involucrados saben cuáles fueron, no fueron aprobados dentro de los fondos de incentivo cultural, ya que, entre otras cosas, los jueces que están, o los jurados de esta selección, ni siquiera están obligados a decirte por qué no se acepta un proyecto. Pero en el caso de que se acepte el proyecto, se tiene esta gente, los que están involucrados en el proyecto en forma personal, y no el Estado, sino la gente del proyecto, se tiene que acercar a todas las empresas que pueda para que le hagan donaciones para financiarse, y estas empresas reciben un beneficio fiscal por estas donaciones, que depende de qué tipo de proyecto sos, pero más o menos promedia el 60%, con lo que, si por ejemplo una empresa dona 100.000 pesos a un proyecto cultural de cualquier tipo, en realidad solamente tiene que sacar de su bolsillo 40.000 pesos, ya que los otros 60.000 salen de los impuestos que pagamos todos. Esto se complica más en la práctica, a la vez de que las exigencias han variado y sobre todo crecido a través del tiempo, principalmente para que los fondos de incentivo cultural no tuvieran que dar el dinero donado por estas empresas a los proyectos, con lo que creo que no solo habría que resarcir a los proyectos afectados, dándole la plata que supuestamente tendrían que haber recibido, que de una forma u otra tiene que ascender a decenas o cientos de miles o los millones definitivamente, sino que también las empresas que dieron este dinero a los proyectos tendrían que estarse quejando porque él mismo nunca llegó a los proyectos que ellos quisieron apoyar, ya que la plata se la repartieron entre los responsables del FI, siendo lo que hay que investigar, ya que en la denuncia penal original se denunció apropiación ilícita a Sergio Mautone y Claudia Mera, director de Cultura, presidente del CONAEF y coordinadora de los fondos de incentivo cultural, respectivamente, pero las sumas repartidas son grandísimas como para que solamente se la hayan dividido entre dos personas, ya que, sin ir más lejos, el informe de la Auditoría Interna de la Nación identificó una cuenta por más de 22 millones de pesos llamada pagos sin identificar, que es plata que desapareció. Pero hay que tomar en cuenta que tanto la Auditoría Interna de la Nación solamente evaluó los papeles que ellos le dieron, al no poder exigir papeles extra. O sea, no pueden decir: estoy viendo esto pero me falta este y este papel. Simplemente reciben, evalúan lo que tienen y en su reporte dicen: me faltó este papel, pero no se lo puedo exigir, ya que no tienen derecho a hacerlo. Cosa que también se aclara en el informe que hicimos, al decir que no se pueden evaluar muchas cosas porque no tienen con qué hacerlo.
Pero, como digo eso, también digo que si están dispuestos a darles pruebas de que al menos faltan 22 millones de pesos, imagínense todas las cosas de las que no se enteraron y todo el resto del dinero que está faltando. Dentro de las pruebas que proveo está la denuncia que hice ante la JUTEP con toda la documentación pertinente, donde podrán verificar que en el 2016 comenzaron a cambiar las reglas porque simplemente los fondos de incentivo cultural no tenían plata para cubrir todo lo que se habían robado, a la vez de que de a poco empezaron a deshacerse de proyectos que les molestaban, incluyendo el nuestro, lo que tuvo un sinfín de problemas e irregularidades. Si tuviera que apostar, pienso que lo que se robaron tiene que estar cercano a los 2 millones de dólares, porque a los 22 millones de pesos que la Auditoría Interna de la Nación mencionó, hay que sumarle que según lo reportado por los fondos de incentivo cultural a lo largo de los años, la cifra total de aportes recibidos por el FI, o Fondo de Incentivo Cultural, cuando digo FI, a partir de ahora va a ser Fondo de Incentivo Cultural, tenía que ser de 30 a 70 millones de pesos más alta. O sea, la cifra que auditó la Auditoría General, como mínimo, tiene 30 millones de pesos menos de lo que el FI dijo que había recibido en estos años, lo cual también puede ascender a 70 millones de pesos menos, viendo mucha de la información contradictoria que ha dado a conocer el FI en forma voluntaria antes de que pasaran todos estos problemas, y uno asume que dieran a conocer la verdad porque no tenían mucho problema para hacerlo. Ahora no están dando a conocer absolutamente nada, y me imagino que se imaginarán que saben por qué. Pero la cosa es que, tomando en cuenta que nuestro proyecto, por ejemplo, empezó en el 2012, cuando el dólar estaba a menos de 20 pesos y el FI existe aún antes de eso, la cifra en dólares de la plata que se robaron a la fecha de que se la robaron puede ser mucho mayor, y en total puede terminar excediendo perfectamente los 3 millones de dólares. Esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Educación y Cultura por muchas personas, lo que desencadenó un informe a principios del 2018 que fue llevado a cabo por el doctor Urcade, una persona muy bien dentro de la Dirección Nacional de Cultura, que dio a conocer muchas de estas irregularidades, siendo presionado una vez que mostró el informe para que lo cambie, y como podrán escuchar de su boca, ya que tuve la suerte de grabarlo cuando me lo dijo, no solamente lo presionaron a esto, sino que le hicieron la vida imposible por haberse negado a cambiar el informe, ya que él le dieron la orden de hacer una cosa y lo hizo de la mejor manera posible. La persona que más lo presionó es su superior directa, la doctora Romero, Marta Romero, la encargada de la parte legal de la Dirección Nacional de Cultura, lo cual en parte paró una vez que se hizo el informe de la Contaduría General de la Nación, que le dio la razón a todo lo que había dicho Urcade, que era más o menos lo mismo que yo había denunciado, por ejemplo, cosa que se dio hace más o menos 2 años. O sea, este informe lapidario de la Contaduría General de la Nación en contra de los fondos de incentivo cultural, lo cual tuvo como resultado que Sergio Mautone, el director de Cultura y presidente del CONAEF en ese momento, ya no fuera presidente del CONAEF, o sea, los que están por encima de los fondos de incentivo cultural, más allá de que con el tiempo nos terminamos dando cuenta que esto fue una de las peores decisiones que se pudieron tomar, ya que lo deslindó en forma directa del asunto, aún se quedó en control total por el hecho de que la oficina del FI fue echada del espacio que tenía en un edificio llamado Espacio Terratosa, donde estaban alquilando, que queda un poquito más arriba del Ministerio de Trabajo, en donde no pagaron por unos cuantos meses, le dejaron todos los muebles trancados y básicamente, como vieron que no iban a cobrar y eran personas del gobierno, simplemente le devolvieron los muebles con la promesa de que algún día le iban a pagar,
cosa que todavía no sucedió, con lo que la oficina del FI pasó a estar dentro de la Dirección Nacional de Cultura, que es cerca de donde yo comencé el incendio. Pero lo cierto es que estando ahí la oficina, prácticamente al lado de donde está Sergio Mautone, le fue más fácil cubrir todas estas cosas, ya que, por ejemplo, se tapó, entre muchas otras cosas, el hecho de que se sumarió a la ex coordinadora Claudia Mera para sacarla del FI, simplemente moviéndola al Museo de Artes Visuales, donde no solo parece que ya metió la pata de nuevo y puede que también la mano en la lata, sino que, por ejemplo, después de ser despedida, acabó dando cátedra de gestoría cultural en la Universidad Católica, y no creo que le hubiera dejado hacer esto en el caso de saber que la echaron, en el mejor de los casos por incompetente, cosa que ella misma admitió cuando dio declaraciones a la prensa, además de tener 2 procesos por denuncia penal por apropiación ilícita a su nombre, mientras estaba a cargo de la gestión de los fondos de incentivo cultural, que era quien tenía que estar administrando a los gestores, y estaba dando clases de eso. A su vez, como todo lo del FI ahora estaba dentro de la Dirección Nacional de Cultura, la doctora Romero, encargada de los asuntos legales de la Dirección Nacional de Cultura, tuvo el informe de la Contaduría General de la Nación encajonado en su oficina por casi un año, para que después acabara en manos del director de Cultura, Sergio Mautone, que para ese momento ya no era el presidente del CONAEF, que archivó esa y otras denuncias por no encontrarle méritos para investigar. Cosa que es increíble que haya pasado, porque esto significa que el denunciado es el que no solamente tendría que estar a cargo de la investigación en su contra, sino que también, al no haberle méritos, o a casualidad, siendo él el posible mayor perjudicado, terminó archivando todo. Después de que pasara todo esto, la situación fue elevada a la Auditoría Interna de la Nación, que comenzó una auditoría a finales del 2018, finalizándola unos 6 meses después, arrojando 9 hallazgos, 3 de criticidad alta y 6 de criticidad extrema, entre lo que está el hecho que oficialmente no se sabe de dónde fueron a parar 22 millones de pesos, y eso es apenas de criticidad alta. Hay 6 puntos que son aún más graves que ese hecho. En ese momento, en el momento que se dio a conocer, en realidad que yo di a conocer primero la existencia, que habían largado, después de mucho más de un año, el informe de la Contaduría General de la Nación, y que también tenía el de la Auditoría Interna en mano, se lo volví a presentar a varias gente que estaba en la prensa y le empezaron a prestar un poquito de atención, haciéndose el primer informe en No Toquen Nada de FM del Sol en julio del 2019, cosa que a mi juicio se hizo en forma poco profesional e incompleta, o más que poco profesional, solo siguiendo el mínimo necesario para dar la noticia, ya que todo lo que informaron ya lo sabían de mi boca desde hacía más de un año, cuando yo me reuní con uno de sus productores y le di toda la documentación probatoria, conversación que también van a poder escuchar en las pruebas que estoy proveyendo con estos videos, pero pese a que todo lo que le dije se terminó confirmando con los informes de la Contaduría y la Auditoría, y le dije 1000 cosas más, no solamente nunca me nombraron, sino que tampoco dieron a conocer ninguno de los muchísimos datos extra que también arrojó mi investigación. A medida que esto se dio a conocer, no voy a decir que se hizo grande, porque no se hizo grande para nada, pero se dio a conocer, búsqueda fue un poco más valiente, pero también ignorando todos los materiales que yo aporté, para que este tema al día de hoy quede olvidado en la nada.
Lo último que se supo de este tema vino por parte de la Cámara de Proyectos que se creó para exigirle cosas al Fondo de Incentivo Cultural, o FI, entre ellos los pagos que todavía se están adeudando y transparencia en el proceso, más allá de que el interés inmediato para crearse esta Cámara es que se reactivara el Fondo de Incentivo Cultural, ya que, como les dije, una de las involucradas en esto, la representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el CONAEF, Magdalena Terra, está presionando para que los fondos de incentivo cultural dejen de insistir con lo que esta Cámara está buscando que el gobierno dé el dinero prometido y se abra un nuevo llamado para que entren nuevos proyectos. Además de el hecho no menor que me enteré que aparecieron mágicamente más de 2 millones de pesos en la cuenta de los fondos de incentivo cultural para pagar una deuda específica, en realidad al menos esos 2 millones, no sé si más, dinero que si bien se le adeuda a ese proyecto y habría que pagárselo, lo cierto es que a ciencia cierta no se sabe de dónde salió esa plata o a quién se la sacaron, ya que con un Estado con más de 5% de déficit no creo que es que le haya sobrado plata de otra cosa. Seguramente notarán que hay videos en donde luzco más o menos igual, a no ser por algunos kilos de menos, creo, los cuales están fechados y hablo de que son de finales del 2017, principios de 2018, ya que desde antes de ese momento tenía planeado hacer esto, pero como que suicidarme no era una de las grandes metas en mi vida, así que demoré un poco la cosa, además de que sinceramente esperaba hacer algo para que esto se diera a conocer sin llegar a este extremo o hasta solucionar mi situación a través del juicio que le inicié al Estado. Pero lo cierto es que ninguno de mis esfuerzos resultó, no quedándome otra salida que esta. Como verán en esos videos de 2017-2018, digo que originalmente pensaba hacer esto en el carnaval del 2018, mucho antes de que saliera cualquiera de esta información a la prensa, ya que los primeros que me entrevistaron, o la primera vez que esta noticia salió en la prensa, fue una entrevista que me hicieron a mí en Bajo la Lupa, un programa de Radio Universal en enero del 2019, y les reitero, yo estoy haciendo esta investigación desde el 2016, y no fue hasta que salieron los lapidarios y informes tanto de Contaduría como de la Auditoría Interna de la Nación que confirmaron todas mis denuncias y que otra gente empezó a hablar de esta noticia, por más que no solamente las denuncias y las pruebas de que eso existía estaban en la mayoría de los grandes medios de prensa que simplemente no se animaron a darlo a conocer. Pero, como digo, aún de que esto saliera en la prensa y yo sabiendo más o menos qué es lo que iba a pasar con un tema como este, donde hay tanta gente poderosa involucrada, ya para principios del 2018 había perdido las esperanzas y quería hacer esto en la oficina, en la ex oficina de los fondos de incentivo cultural. Con lo que ustedes dirán, ¿por qué no lo hiciste ahí? Y la respuesta es corta, por suerte y por más de un motivo. En ese momento había pensado esa fecha para que no afectara a mi familia, o al menos que lo hiciera de la mejor manera posible, con carnaval y todo eso, que es lo que explico por ahí, la gente todavía no habían empezado las clases y había mucha gente de licencia, pero lo cierto es que el día que iba a hacerlo, la mañana que iba a hacerlo, recibí una llamada que cambió las cosas. La noche anterior no había dormido, como no lo voy a hacer esta vez,
más allá de que tengo que admitir que ese día me dio un montón de sueño, no sé si será la tensión o por qué, porque estoy acostumbrado a no dormir de un día para el otro, pero estaba en plenos aprontes, no sabiendo siquiera si iba a llegar a terminar todo lo que tenía planeado antes de que cerrara la oficina donde estaban los fondos de incentivo cultural, lo que en ese momento pasaba a las 3 de la tarde, cuando todavía tenía algunas cosas por hacer, como por ejemplo dejar los mensajes listos para que se mandaran automáticamente solos varias horas después de que esto ocurriera, que es lo mismo que haría ahora. Para ese entonces sí ya había tirado los papeles sobre mi caso judicial que tengo hasta el día de hoy contra los fondos de incentivo cultural, la Dirección Nacional de Cultura y el Ministerio de Educación y Cultura por daños y perjuicios, que es el motivo principal por el que tomé esta decisión, ya que no solo no le veo otra salida, sino que me parece que es la única forma que se puede dar a conocer toda esta situación, no solo mi caso. Y por las dudas, aclaro que lo tiré más que nada para que no vinieran a casa y jodieran a mi novia pidiéndole papeles y explicaciones, lo que también voy a hacer ahora, así que ni se molesten en venir a joderla. Asumo que con lo que hice ya le alcanza y le sobra. Pero la cosa es que esos papeles que tiré tenían muchas cosas que solo eran mías y no le servían a ella ni para vender. Además de que bien o mal pienso que de verlo capaz que me recordaría y hasta se podría haber tentada a guardarse alguna cosa para recordarme y hacerle más complicado comenzar otra relación. Pero lo cierto es que, por ejemplo, había borrado ya una de las computadoras dejando 100% limpio el disco duro de nuevo para que no fuera más que un disco duro vacío sin datos que encontrarle. Hasta había grabado películas unas 2 veces, una sobre otra, para que todos se borraran todos los datos. O sea que no sería cosa de borrarlos nomás, sino sobre todo reescribirlos, cosa que también voy a hacer ahora. Y en ese momento me estaba disponiendo a hacer con la laptop. A esta altura eran más o menos las 8 de la mañana y en ese momento me llama mi hermana diciéndome que mi padre había estado en la puerta desde las 6 de la mañana esperando un taxi que lo llevara a cobrar. El único detalle era que había salido con campera pero sin pantalones y cuando el taxista lo vio así se dio cuenta de la situación y siguió de largo, pero él igual, después de 2 horas, seguía en la puerta esperando el supuesto taxi. Es verdad que en ese momento él tenía 80 años, 82 ahora, pero nunca había hecho algo así. Él está mal porque se había cortado una mano hace unos cuantos años con una botella y por no hacer fisioterapia prácticamente no podía moverla hasta el día de hoy, al punto de que no sé cómo se limpia el culo. Además de que unos meses después nomás se había caído en un pozo donde casi se quiebra una pierna, de lo que por suerte se recuperó, pero de todas formas no del todo, por eso también 2x3 se termina cayendo. Esto de me voy, que me voy a suicidar, lo vengo dando a entender, no diciendo, pero dando a entender hace bastante tiempo, y no como señal de algo que se sepa para que me salven, como le pasa a muchos, ya que entre otras cosas, siempre lo digo dentro de una broma, que creo que es la forma en que digo muchas cosas que son ciertas, hasta en las críticas que he dado de las películas, o hasta también como forma de testear las aguas, o más bien ver qué me dicen al respecto para evitar problemas potenciales, como por ejemplo es el hecho de saber cómo es que me van a enterrar, cosa que la que reitero por acá, no quiero que me entierren ni nada de eso, nadie es responsable por mí, soy mayor de edad, soltero, y mi familia no tiene para pagar más cuentas, así que métanme en un pozo, córtenme en pedacitos y donen mis órganos, y si hay que pagar algo, sáquenselo a lo que se robaron millones de dólares de los proyectos de los fondos de incentivo cultural.
Pero la cosa es que esto de tirar indirectas lo hice específicamente porque no quiero que sea una sorpresa para nadie. Digo, al día de hoy, cuando ya ha pasado todo, yo estoy muerto en este momento que están escuchando este video, que es la única forma que pueden estar escuchándolo, estoy seguro que muchas personas se acordarán de la broma que hice al respecto, de que me iba a ir, iba a desaparecer, o para tal momento ya no iba a estar. Que lo hice para que no sea una sorpresa para nadie, y que no se piense que esto es algo que se me pasó por la cabeza y lo hice como una locura, sino que fue algo pensado, como también el resultado directo de todas las cosas que estoy viviendo o lo que tuve que vivir y sufrir durante todos estos años. Pero lo cierto es que el día antes a que quería hacer esto la vez pasada, me había despedido de mis padres, o sea, fue directamente a despedirme sin decir que iba a despedirme. Pero obviamente, entre el instinto que tiene mi padre, que capaz que yo también me pasé de claridad, él hasta me preguntó si pensaba hacer una locura o algo así. No solamente es un gran tipo, sino que es más que sabio. De lo que me reí en ese momento, pero el otro día no, cuando salió en calzoncillos en la calle. Y en medio de todo eso me puse a pensar si era esa despedida lo que lo había afectado y si esa despedida lo había hecho salir en calzoncillos en la puerta de la casa para esperar un taxi que nunca iba a pasar, para ir a un lugar que encima ni siquiera iba a estar abierto por un par de horas. Ni me imaginaba lo que haría si supiera de esto, como no sé qué es lo que estará pasando ahora. Es más, en más de una ocasión se lo dije a mi novia, que tampoco sabe nada, pero bien o mal la vengo preparando para lo inevitable. Ya que creo que al día de hoy creo que no tanto por ella, por lo mal que está nuestra relación, producto también directo de esto, pero creo que si no fuera por mi padre hubiera hecho esto hace muchísimo tiempo y hasta sería un alivio el hecho de que él hubiera fallecido. No porque le deseo la muerte, todo lo contrario, pero creo que es la única forma de garantizar que una vez que pase esto no se lleve el disgusto. Y creo que por esa situación que pasó con mi padre, es que decidí no hacerlo en ese momento, con una computadora de menos, teniendo que ir a la basura a buscar lo que había tirado, de lo que solamente encontré parte. Tuve que meterme físicamente dentro de la volqueta. Por suerte estaba bastante vacía y pude ubicar casi todos los papeles, más allá de que tenían yerba y una cosa negra por todos lados, que no sé qué es, pero olía súper mal. Y como no sabía qué iba a hacer o si en algún momento iba a rehusar estos papeles, los metía dentro de una caja con bolsas de basura para que no saliera el olor, al menos hasta que el gato se puso curioso y le hizo un agujero y después el olor empezó a salir. Y yo también tuve que abrirlo eventualmente porque necesité esos papeles y tuve que limpiarlos. Aunque lo que no recuperé fue la cajita del micrófono, lo que se llama el mic flag, siendo lo único que extraño, más que nada, porque mi grabador está roto y me hubiera venido bien tener la cajita esa para tapar lo roto que está. Pero bueno, es lo que hay. La verdad que no sé qué será del coso ese porque no se llevaron alguna cosa que sí les podría haber servido y eso no sé si habrá quedado a la venta en alguna feria, porque para empezar ni siquiera sé si mucha gente sabe qué es lo que es o siquiera podría usarlo porque tiene mi logo, o sea que sería raro. Bueno, Canal 4 puso un programa que se llama exactamente igual, de película de los domingos, me robó el nombre y aún después de yo comunicarme con esta gente lo mantuvieron hasta el día de hoy. Y no me comuniqué por el nombre de robo, sino porque le robaban videos de otra gente y esa otra gente se venía a quejar con el de película de Uruguay que le había robado sus materiales y yo le explicaba que era otro de película. Y me comuniqué con Verónica Andrea para explicarle la situación, y me preguntó específicamente quiénes eran estas personas para no sacarle más videos a ellos, y yo le digo, mirá, no es cosa de no sacarle más videos a ellos, no le sacan más videos a nadie, porque le estás robando el material.
Y asumo que esa situación, o sea, sé que ahora está sacando otro tipo de videos y tiene un arreglo específico con una persona que hace videos, pero no me llegaron más quejas. Así que asumo que está robando menos, o más inteligentemente por lo menos. Como sea, lo gracioso es que después de que ya estaba terminando ese día, terminé tirando la botella de agua, el bidón de agua donde tenía la nafta que iba a usar. La tiré con miedo en realidad dentro de la volqueta porque 2x3 prenden fuego a las volquetas, sinceramente no sé por qué, asumo que para tener menos basura, pero si lo hubieran hecho con eso adentro, capaz que terminaba reventando como en la película de acción. Y como tanto, no quería olvidarme de este hecho, como también asumía que tendría que hacerlo más adelante, o sea, ahora, es que para marcar el momento me afeité y me saqué un par de fotos con la botella de nafta atrás, más que nada para que quede alguna memoria de esto, porque creo que es la única vez que me afeité en los últimos 8 o 9 años. Además de que con lo gordo que estaba ahí, no quedan dudas de que me la saqué en ese momento. Aunque creo que ahora estoy más gordo que ahí todavía. Al menos lo de afeitarme, sí, fue en ese momento específico. Sé que en este momento habré, en ese momento, habré pensado en diferentes justificaciones para no hacerlo, pero más allá de lo que pasó con mi padre, también le pedí a Dios, por muchos medios, que me diera una señal para evitar hacerlo en ese momento. Y esto de mi padre, parecía como la cosa más directa que me podía llegar a decir, hasta porque también podría ser una señal de que a mi viejo le quedaba poco, y si se moría, capaz que podía hacer esto con más tranquilidad, como les contaba antes, o al menos sin preocuparme de qué es lo que le pasaría a él como consecuencia de lo que yo iba a hacer, lo que reafirmaría esto de Dios. Y ahora ustedes dirán, ¿tanto Dios? Pero no dijiste que era por suerte. Pero eso se debe a que él por suerte no era por eso, o capaz que Dios evitó que me metiera la pata, pero lo cierto es que en el correr de los años había ido 1000 veces a la ex oficina de los fondos de incentivo cultural, tan así que me la conocía de memoria, pero ya desde unos meses antes estaba planeando la cosa, viendo dónde estaban las mangueras para apagar el incendio y los bomberitos, además también si había algún sistema de riego en el techo, como en las películas que no lo había, para ver cuál sería cualquier tranca que podría tener. Pero la cosa es que acá viene él por suerte. Esto siendo que, por suerte, no lo hice en ese momento porque no sé si para eso entonces ellos ya habían dejado de pagar el alquiler en esa oficina y los habían echado. Aparentemente, por esa fecha más o menos, no sé si antes, después o en ese momento, pero los empleados de los fondos de incentivo cultural llegaron a su ex oficina y se encontraron con varias cosas afuera. Ellos alquilaban en un edificio que se llama Espacio Serratosa, ubicado en 25 de mayo 745, un poquito más arriba del Ministerio de Trabajo, donde primero le sacaron algunas cosas, les retuvieron otras por meses, con la promesa de que les iban a pagar, y aparentemente la gente del edificio, sobre todo por ser algo del Estado, prefirieron darle las cosas aún sin este pago de por medio, con la promesa de que les iban a pagar, pago que sinceramente no sé cómo no pudieron hacer, al quedarles unos 500.000 pesos anuales para hacer gastos específicos de la oficina, al menos si usaran esa plata que tienen que gastar en la oficina y no se la quedaran ellos. No sé exactamente en qué fecha los echaron, pero hubiera sido gracioso ir hasta allá con todo listo para hacer lo que quería hacer, encontrarme de que ya no era su oficina, motivo por el cual sería bueno que averiguaran también, entre muchas cosas, otras cosas, esto que hicieron mal, o sea,
por qué no pagaron y por qué no tenían plata para pagar con esa oficina cuando plata tenían que tener, pero primero se quedaron gratis por meses con la promesa de que les iban a pagar y después, una vez que los echaron, han mantenido esta deuda por más de 2 años y tanto no pudieron usar ese al menos $500,000 con el que disponían en forma anual, que tiene que haber un motivo para que no se haya tocado esa plata. Como también es curioso que se hayan ido a esta oficina donde tenían que pagar cuando antes estaban en el mismo edificio que está el ICAO, en una oficina que usaban en forma gratuita. Pero primero se van del lugar gratuito, después no pueden pagar que aparentemente es muy barato, y después echados y con una deuda encima, y en un principio sin papeles y sin computadoras tuvieron que moverse a la Dirección Nacional de Cultura, donde están hasta el día de hoy, que es el lugar que creo que habré hecho famoso a esta altura. Y este final, ya que llegamos al fin de al menos este video, quiero dejarlo para mi familia y para todo el que quiera escuchar, pero sobre todo para mi familia, para que en una de esas hay que creer o reventar a veces, y esto creo que también es otra de esas cosas de Dios. Aparte de que tengo que decir que mi padre me salvó la vida, o como mínimo me la extendió con esa cosa que en un primer momento era una tan mala noticia que parecería demencia senil, que no la tiene, digo, está lúcido hasta el día de hoy, pero el hecho de que haya pasado justo ese día tiene que ser una señal de algo, al menos para los que creemos en Dios. Capaz que siendo uno de esos ejemplos de que Dios actúa en formas misteriosas y a veces te pasan cosas que no sabes por qué suceden, pero terminan siendo para bien o por un motivo que ni te imaginás. Si uno viera que mi viejo salió en calzoncillos a esperar un taxi en la puerta de mi casa a las 6 de la mañana, creo que lo verían como un anuncio de que se estaba por morir o que al menos estaba listo para ir a un residencial de locos. En realidad, si yo no estuviera diciendo hasta ahora, nadie se hubiera enterado de que eso en realidad fue lo que impidió que yo hiciera este incendio ya hace más de 2 años en la oficina vieja, ya que nunca se lo dije a nadie. Y demás está decir, no digo esto para dejar en vergüenza a mi padre, sino como un testimonio que daría enfrente de una iglesia y también una forma de agradecerle a mi padre por haberme dejado vivir un par de años extra, entre otro 1,5 millones de cosas por las que tengo que agradecerle. De la misma forma que si no hubiera pasado eso, yo capaz que llegaba con todo listo para hacer lo que hice en la oficina del FI esta vez, y me encontraba con que la oficina del FI ya no estaba en el lugar anterior, y la verdad que ahí sí no sabría qué iba a hacer, ya que por ejemplo no tendría computadoras, y con todo lo que había dejado pronto para que pasara, digo, con mensajes para que se mandaran después de que yo muriera, no podía parar, no sabría cómo explicar lo que pasó o lo que no pasó. En todo caso, y sobre todas las cosas, si en serio creemos en Dios y que Dios tiene un plan para todo, o que las cosas suceden al tiempo de Dios, tanto ese era el momento que yo no tenía que hacerlo, como ahora sí es el momento que tiene que pasar, y por eso es que no lo permitió, y en el caso de que tuviera que impedirlo una vez más, aunque sea la mañana del mismo día que lo voy a hacer, tiene el poder de hacerlo. Con lo que sí pasó, yo lo tomo como que Él dejó que pasara. Para vos capaz que esto no es Dios, o que Dios no entra en la ecuación siquiera. Capaz que es la suerte, como dije antes, u otra cosa, porque definitivamente fue por suerte. Porque miren, si yo llegaba a la oficina y la oficina ya ni siquiera estaba ahí.
Y no descarto hasta el hecho de que esté medio loco, porque lo estoy, no le tengo miedo a decirlo, es más que posible. Y hasta si vos lo pensaras ahora, no serías la primera persona que me lo dice a lo largo de los años. Pero a la vez, creo que con todo lo que doy como pruebas, califica de otro motivo. Y una cosa es hacer esto por locura, que sería algo pasional del momento, o esto que me llevó años de preparación y hasta hice muchísimas cosas para evitar que esto pasara. Así que esto también califica como mi explicación de que si ves esto como algo malo, locura o lo que es, en realidad capaz que termina siendo algo bueno, por más que al día de hoy vos no puedas verlo. Ya que entre otras cosas yo no sé qué es lo que va a terminar provocando esto, de la misma forma que se dio con mi padre, que en teoría cuando terminó en la vereda esa mañana donde iba a hacer esto por primera vez, teníamos que ver al menos el hecho de que mi padre estuviera así como algo 100% malo, pero en realidad me salvó la vida e impidió que yo lo hiciera en ese momento. Y el hecho de que ahora sí haya pasado, espero que pueda producir muchas cosas buenas. Más allá de que tengo que decir que tengo esperanza de que esto sea bueno en una escala mucho más grande. Lo otro simplemente me salvó la vida, y no mucho más que eso, que ni siquiera a mi padre le pasó nada, por suerte. No sé si esto es algo que les sirva de explicación, pero de una de esas les hace comprender algunas cosas y hasta puede que empiecen a ver lo bueno en lo malo, o hasta puedan entender por qué Dios deja pasar cosas que en teoría son malas, ya que saber que mi padre podía tener demencia senil no era nada agradable, pero no haber pasado eso, yo hace tiempo que no estaba acá para contarlo. Así que asumo que esta es mi explicación de no hay mal que por bien no venga, o Dios actúa en formas misteriosas. Además de que también es el motivo por el que hay videos de más de 2 años en donde estoy hablando de estos mismos temas, a los que ahora le voy a hacer alguna adición dentro de estos nuevos videos. Pero más allá de que no los volví a escuchar, todo lo que dije ahí creo que es tan válido como lo que digo acá, y sobre todo con las mismas buenas intenciones, y espero que también con los mismos buenos resultados esperados que tengo en este momento.